Saludos, buenas tardes. En esta ocasión estaremos viendo la dinámica y comprendiendo cómo se solucionan ecuaciones exponenciales. Lo primero que debemos hacer es saber identificar una ecuación exponencial. A simple vista, aquí tenemos dos ecuaciones exponenciales. ¿Por qué la diferenciamos de otro tipo de ecuaciones? Porque las ecuaciones exponenciales aparecen aparecen primero exponentes, pero más que exponentes, que alguno de esos exponentes, uno o más de uno, contiene una variable, contiene a la variable x. En este caso, mírenlo ahí, 8 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 20. Entonces, esa es una ecuación exponencial porque contiene una variable en su exponente. Y de igual manera, acá, si observan ahí, hay dos términos que están restando en el exponente y uno de ellos pues tiene una variable. Entonces ahora vamos a proceder a observar lo que es una ecuación exponencial. Vamos a decir a leerlo porque ya previamente les he dicho el concepto de lo que es una ecuación exponencial. Dice así: una ecuación exponencial es aquella en la que aparecen exponenciales, es decir, potencias cuyos exponentes son expresiones en la que aparece la incógnita x. La incógnita x o una incógnita m, t o una k cualquiera. El método de resolución consiste en conseguir una igualdad de exponenciales con las mismas bases para poder igualar los exponentes. En español, lo que se dice acá es la definición de ecuación exponencial, que una ecuación es exponencial si contiene variables en la parte exponencial que lo compone. También que para yo solucionar una ecuación exponencial, pues lo único que debo de hacer es igualar sus bases. Una vez yo igualo sus bases, aplico una propiedad que establece que si dos términos exponenciales están igualados y las bases son iguales, pues se pueden cancelar y me queda una pequeña ecuación con sus exponentes. Entonces, aquí vamos primero a identificar los elementos de esta ecuación que tenemos acá con bases iguales. Como pueden ver, 3 es la base de la parte izquierda aquí, pero de la parte derecha coincide con que también 3 es la base. Ahí tenemos que la base de esta parte es 3 y la base aquí es 3. Pero aquí el exponente es 2x. Tenemos que el exponente o potencia es igual a 2x. Y aquí el exponente o potencia es igual a 6. Esos son los elementos que componen una ecuación exponencial. A continuación, haremos o recordaremos algo. Ahora recordaremos lo siguiente: ¿cómo se expresa un número en potencia? Para nosotros expresar un número en potencia, vamos a recordar que hacíamos el siguiente proceso. Miren, hacíamos lo siguiente: escribe a 16 como potencia de base 4. Si yo quiero escribir a 16 como potencia de base 4, pues lo que debo hacer es, siempre lo más lógico es llevar el número más grande a la base más pequeña. Por lo tanto, yo voy a convertir a 16 en una potencia que tenga base 4. ¿Cómo lo hago? Voy a tomar ese 16 y lo voy a dividir entre 4. Ese número que quiero llevar a la potencia 4, pues lo divido entre ella. Entonces 16 entre 4 es igual a 4. Una vez que hago esa primera división, sigo dividiendo. 4 lo voy a dividir entre quién? Entre la base a la que quiero llevar, que es 4. Sigo dividiendo entre ellas. 4 entre 4 es igual a 1. Una vez que llego acá, que logro encontrar la unidad, entonces ya yo prácticamente he finalizado mi proceso. Es decir, al llegar a 1 hemos terminado este proceso. Entonces el proceso es: tomo el número que voy a llevar a la base, lo empiezo a dividir entre ellas, 16 entre 4 a 4, luego 4 entre 4 a 1. Si se fijan y observan, esta no es la división común que nosotros conocemos y que hacemos. Entonces nos surge lo siguiente: ¿pero qué haremos? Colocamos la base a la que queremos llevar y contamos las veces que dividimos, y ese va a ser el exponente. Me explico. Vamos a contar las veces que dividimos. Se dividió una vez, se dividió dos veces. Entonces, como dividimos dos veces,
aquí dice la regla que voy a colocar la base a la que yo quería llevar, que era 4, la voy a colocar y la cantidad de veces que dividí va a ser el exponente. Entonces ese es el proceso. Divido el número entre la base a la que quiero llevar hasta llegar a la unidad. Una vez llego a la unidad, pongo la base a la que lo estoy llevando y cuento las veces que dividí. Ese va a ser el exponente. Si ustedes recuerdan, pues 4 al cuadrado es igual a 16 y he expresado a 16 como una potencia de base 4. A continuación, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Escribe a 16 como potencia de base 2. Sí, 16 es un número que se puede escribir como la potencia de otra base también, de la base 2. Como una potencia de base 2. Entonces tomamos al 16. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Tomamos al 16 y lo dividimos entre 2. 16 entre 2 es igual a 8. Y ese número que me dio, que es 8, lo sigo dividiendo entre la base a la que quiero llevar, lo que sigue siendo 2. 8 entre 2 a 4. Luego, ese 4, porque aún no he llegado a la unidad, sigo dividiéndolo. 4 entre 2 a 2. Y luego ese 2 que ahí me queda, pues también sigo dividiendo. 2 entre 2 a 1. E inmediatamente me aparece el 1, ya yo me di cuenta que he terminado. Entonces lo que procedo es escribir la base a la que estaba llevando, que era 2. La voy a poner acá bien en grande. Pero antes vamos a contar, miren, dividí 1, 2, 3, 4. Es decir, que el exponente de mi base, 2, va a ser 4. Y efectivamente, 2 elevado a la 4 es igual a 16. Entonces hemos llevado el número 16 a una potencia con base 2. A continuación, ahora vamos a hacer un ejemplo. Ya estamos listos para solucionar una ecuación exponencial. Tenemos dos ecuaciones aquí, pero nos vamos a enfocar a la ecuación que está de verde. ¿Qué pasa? Que esta ecuación, si analizamos el proceso para solucionar una ecuación exponencial, ella ya está resuelta. ¿Por qué? Porque el paso principal es que las bases estén igualadas. Y si las bases están igualadas, entonces aplico una propiedad que establece que puedo cancelar las bases. Cancelo esa base 3 con esa base 3. La cancelo y con los exponentes se me va a formar una ecuación. Esa ecuación que será 2x igual a 6, mírenlo ahí. Entonces procedo a resolverla. ¿Cómo la resuelvo? Vamos a escribirla aquí aparte. Vamos a dividir, como quiero despejar a la variable x, divido por el número que la acompaña, que es 2. Y voy a dividir en ambos lados, porque sabemos que una ecuación es una balanza. Y lo que hacemos de un lado, pues lo hacemos del otro. Aquí se cancela el 2 con ese, que es 2 que está ahí abajo. Y me queda que x será igual a 6 entre 2, que es igual a 3. Ahora vamos a resolver la siguiente ecuación. La siguiente ecuación se ve un poquito más compleja, pero aquí también vamos a hacer lo mismo, miren. Pero esta no está resuelta. Esta no era como esa. La base 9, que es la más grande, siempre nos conviene llevarla a la base más pequeña. Es decir, que ese 9 lo vamos a escribir aquí y vamos a llevarlo a la base 3. 9 dividido entre 13, que se va a llevar a la base 3. 9 entre 13 es igual a 3. Ese resultado que me dio, vuelvo y lo divido entre 3. 3 entre 3 sigue siendo igual a 3 entre 3 igual a 1. Entonces cuando llego a la unidad ya he terminado de llevar esa base, ese número a la base 3. Escribo el número que estoy llevando, que es la potencia 3, mírenlo ahí. ¿Y cuántas veces dividí? 1, 2, pues su exponente será igual a 2. Y de esa manera pues he llevado el 9 a la base 3. Entonces como 3 al cuadrado es igual a 9, quiere decir que aquí yo puedo poner 3 al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo, es 9, lo vamos a sustituir por su equivalente, que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, cuando yo lo coloco, hace que las dos bases sean iguales, que eso era lo que buscaba. Entonces las puedo cancelar. Una vez cancelo las dos bases, me queda una pequeña ecuación con los exponentes, ecuación que ustedes ya saben resolver. Entonces mírenlo ahí, pasamos el 5 con el símbolo cambiado para el otro lado. Luego, si hacemos esa resta, 2 menos 5 es igual a negativo 3. Y aquí simplemente despejamos a la variable x dividiendo entre 4. Dividimos entre 4 y nos va a quedar que x es igual a negativo 3 cuartos. Lo dejamos expresado eso para que no nos dé decimal. Bien, entonces de esta manera hemos resuelto dos
ecuaciones exponenciales sencillas. Ahora vamos a resolver una tercera ecuación. En este caso, si ustedes se fijan, es muy diferente. Tenemos la base 8 y la base 1. Miren, siempre que la base es 1 es más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a recordar una propiedad. Recordamos la siguiente propiedad. Analicemos la siguiente propiedad de potencias. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Es decir, que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Tenemos lo siguiente. Que 3 elevado a la 0 es igual a 1. Que 8 elevado a la 0 es igual a 1. Que 1.000.000 elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, para yo solucionar mi ecuación, simplemente yo puedo decir, bueno, ese 8 yo puedo ponerlo aquí también como 8 a la 0. ¿Por qué? Porque 8 elevado a la 0 equivale a 1 y puedo sustituirlo ahí. Entonces hacemos esa sustitución. 8 a la 0 es igual a 1 y las bases son iguales, las podemos cancelar, quedándonos una pequeña ecuación de segundo grado que nosotros sabemos resolver. Esa pequeña ecuación de segundo grado, pues lo que le haremos es que abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz del primer término, lo colocamos delante aquí. Si lo recuerdan, lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Bajamos este signo que está acá y el signo que va de segundo sería más por más es más, se coloca ahí. Y sacamos los múltiplos de 6, miren, los divisores de 6, perdón, serían todo esto. De aquí, si analizamos los números que multiplicado dan 6 y que sumado dan 5x, serían 3 y 2. Ahora aplicamos la propiedad que establece que esto que está aquí lo podemos igualar a 0. Mírenlo ahí, y despejando tenemos que la solución de nuestra ecuación es negativo 3 y negativo 2, porque el exponente era de segundo grado. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, tenemos que G, una base que es un literal, una letra, pero eso no va a cambiar nada, porque si aplicamos la propiedad que sabemos, también conocemos lo siguiente. La letra G elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y yo la puedo poner ahí. G a la 0 es igual a 1. Entonces puedo cancelar la base G. Mírenlo ahí. Y me queda esa pequeña ecuación que nosotros sabemos resolver ecuaciones de segundo grado mediante factorización. Abrimos los paréntesis, sacamos la raíz del primer término, lo colocamos aquí, bajamos ese signo. El segundo signo sería la multiplicación de S por el siguiente. Menos por más es menos. Entonces sacamos los múltiplos de 21. Los múltiplos de 21, los divisores de 21, me disculpan ahí, siempre digo múltiplos, es divisores de 21, son 21, 7, 3 y 1. Si aquí analizamos, nos damos cuenta que 7 y 3 son los números que multiplicados dan positivo 21 y que cuando los sumamos dan negativo 10. Entonces hacemos la separación, aplicamos propiedad aquí que dice que como esto está como producto igualado a 0, ambos son iguales a 0 por separados. Y solucionando esa pequeña ecuación de primer grado, tenemos que x es igual a 7 y que x es igual a 3. Ojo aquí que el signo cambia. Entonces, de esa manera, hemos resuelto otra ecuación exponencial. Ya nos queda poco tiempo. Solamente nuestro video será de unos 14 minutos. A continuación, acá les dejo unos ejercicios prácticos que ustedes van a desarrollar y me lo van a enviar en Classroom. Si observan, son ecuaciones que ustedes van a resolver. En este caso aquí ustedes podrían ingeniárselas. Se parece a una de las primeras. Y las demás son casos parecidos a lo que he explicado anteriormente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.